La señora Corcholata se ha convertido en el hazmerreír a nivel mundial respecto del carácter pendenciero y rijoso que tomó ante las órdenes ejecutivas de Donald Trump de imponer aranceles del 25% a todos los productos mexicanos que ingresaran al suelo estadounidense, de considerar a los grupos delincuenciales como terroristas, como castigo por no actuar en contra de la delincuencia organizada y permitir el tráfico de fentanilo para matar a más de 300,000 jóvenes norteamericanos cada año. Porque la corcholata sigue la política de abrazos y no balazos, en obediencia, en servilismo y lacayismo al narcopresidente, que es el que gobierna de facto la chingada. Y ahora, a nivel nacional, la señora Corcholata se convierte en una autoritaria, en una naca, corriente, vulgar y además ignorante, pues a raíz de que la Corte rechazó las listas de la tómbola que de manera tramposa le envió el Senado, y despotrica en su circo del pueblo de este día 7 de febrero del 2025 que la Corte viola la Constitución y que no tiene facultades para intervenir en asuntos electorales, entre otras babosadas, ridiculeces y pendejadas propias de un dictador, como se acredita con estas declaraciones de la Corcholata a sus paleros y mercenarios así. La Suprema Corte está violando la Constitución. Ese es el problema. No es un asunto de opinión, la Suprema Corte es la que supuestamente es la última instancia de defensa de la Constitución. Pero la Constitución es clarísima en la reforma al Poder Judicial. Y también es clarísima en el sentido de que el amparo no procede en el caso de cambios constitucionales. Entonces, como muchos ministros y ministras de la Corte no están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, entonces su opinión personal la transfieren a querer boicotear la elección desde su institución, pero no tienen razón. También he visto una cosa así de que no invitaron a la ministra el 5 de febrero. Bueno, la señora Corcholata no pasa de ser una ignorante, naca y muy rependeja. Y además una ridícula. En primer lugar, dice que la Corte viola la Constitución, que porque no puede conocer de asuntos electorales. Pero como es una pobre ignorante, me permito demostrarle que la Corte sí puede intervenir en controversias constitucionales relativas a la constitucionalidad de las normas generales o violaciones a la Constitución y derechos humanos que están relacionados con los tratados internacionales de los que México es parte. Y eso lo establece el artículo 105 de la Constitución, que en la administración de la Corcholata fue aprobado. Por otro lado, la señora Corcholata, como es muy rependeja y como es una mediocre y una ignorante del derecho, en la última parte de ese artículo, después de la fracción primera, se señala que todas las controversias
relacionadas con la inconstitucionalidad de la norma o violaciones a los derechos humanos pueden ser resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a excepción de las leyes electorales. Y eso es bien claro porque lo que el amparo protege son las violaciones a los derechos humanos, a las garantías para su protección y a los tratados internacionales. Es decir, conoce de las violaciones, repito, graves a la Constitución. La Suprema Corte no está conociendo sobre el fondo de las controversias constitucionales o acciones inconstitucionales. Ciertamente porque el artículo 61 de la Ley de Amparo prohíbe amparos contra adiciones o reformas a la Constitución General de la República, porque ya fue elevada la Constitución en la reforma de la corcholata y del narcopresidente, la supremacía de la Constitución, violando desde luego los derechos humanos que son obra de los tratados internacionales. Son derechos universales que toda autoridad debe respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de todas las personas bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de lo que la señora corcholata ni en sueños conoce esas disposiciones porque es una ignorante, es una científica de papel, porque no se le conoce que haya hecho algún servicio positivo a la patria y además es una servil a los intereses del narcopresidente. Pero, por otro lado, la que viola la Constitución General de la República es la corcholata, porque se dio el caso de una suspensión definitiva que concedió una jueza de Veracruz, ordenándole a la corcholata y al Congreso que bajaran la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional. Y la señora corcholata, de manera autoritaria, como ya es su forma de desgobernar el país, rebuznó como si fuera un animal que no razona, que no iba a obedecer, que porque la jueza estaba violando la Constitución, y para demostrar las burradas y abuso de autoridad de la corcholata, me permito exhibir sus rebuznos a manera de estupideces así. No tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, otra estupidez, porque el artículo 80 de la Ley de Amparo establece los recursos que deben interponerse contra las resoluciones de los jueces federales, en el sentido de que solamente existen el recurso de revisión, de queja y de reclamación. Y como la corcholata no interpuso ningún recurso, pues esa orden del juez federal de Veracruz pues debe de cumplirse, so pena de que la corcholata comete el delito de desacato que está contemplado en el artículo 262 de la Ley de Amparo, que impone hasta 9 años de prisión
aquel funcionario, como es el caso de la corcholata, que incumpla con una ejecutoria del Poder Judicial Federal. Y la intención de este comentario, pues es seguir denostando, pero con argumentos legales, que la señora corcholata es una verdadera mediocre, es una mujer narcisista que habla puros disparates y en todo se observa su falta de reflexión y de cuidado. Y además, al referirse a que la critican, no es que no invité a la presidenta de la Suprema Corte, es otra estupidez de las más graves y perversas y dolosas. Pues la señora corcholata no tiene palabra, se contradice en sus tomas de protesta y en todas sus declaraciones. Dice que ella representa a la mujer como la primera presidenta, y resulta que siendo la señora Norma Piña, ministra presidenta de la Corte, la primera mujer en ocupar ese cargo, ni siquiera tiene la gentileza de adecuar su conducta al sistema democrático que supuestamente está adoptando la nación mexicana, porque la democracia implica el respeto hacia los ciudadanos, que son los tenedores de la soberanía. La soberanía la ejerce el pueblo por medio de los poderes de la Unión. En pocas palabras, que la señora corcholata es una burra intolerante, una pusilánime, una mediocre, una antifeminista y una hocicona que solamente sirve a los intereses del narcopresidente, quien gobierna de facto en la chingada, y que no representa al pueblo de México. Representa a un grupo de paleros que considero que no llegan ni a 30 millones, que fueron los votantes cautivos, porque son comprados, así como apoyada por la delincuencia organizada, de lo que ya dio cuenta el señor Donald Trump, de que el gobierno de México tiene alianzas con el narcotráfico, y también existen 2 investigaciones de la DEA en 2006 y 2018 que comprueban que el narcopresidente recibió $2 millones en el primer año, 2006, y 7 millones en el 2018. Además, la denuncia de Porfirio Muñoz Ledo, entre otras tantas acusaciones que pesan sobre la cabeza del narcopresidente y de la señora corcholata, y que esa mancha tiene a la señora corcholata en la picota de Donald Trump, que está tratándola como si fuera su sirvienta. Pues ya le prestó 10,000 soldados, poniendo en riesgo la soberanía de la nación. En pocas palabras, la señora corcholata es una burra, hocicona, insolente, mediocre y además fracasada. Muchas gracias.